Mi nombre es Adán de Jesús Torres Tirado. Curso actualmente la carrera de Ingeniería en Procesos Industriales en la Facultad de Ingeniería de Culiacán. En esta ocasión presentaré una práctica correspondiente al Laboratorio de Máquinas Eléctricas a cargo del profesor Mario García. Es la práctica número 9 y lleva por nombre Motores Paso a Paso. Primeramente está el índice o contenido de lo que será esta presentación. Se abrirá con una introducción donde se mencionarán los objetivos, material y equipo que se utilizó, y en un resumen teórico enfocado a lo que viene siendo el motor a paso. Posteriormente sigue el desarrollo de la práctica, donde se mostrará el procedimiento de la elaboración de los dos circuitos a realizar. Después se concluirá con lo aprendido y hecho en la elaboración de esta práctica, y finalmente se mostrarán las referencias de donde se obtuvo información de apoyo. Introducción. Se adentrará mencionando lo que se quiere obtener al final de esta práctica, y de igual manera se abrirá el paso al desarrollo una vez que se haya mostrado un poco de la teoría sobre los motores paso a paso. Como toda práctica, esta tiene unas metas que cumplir. En este caso, pues se tenían como objetivos principales conocer las principales técnicas de excitación de este tipo de motores, familiarizarse con el uso de los circuitos electrónicos empleados comúnmente en el accionamiento de motores paso a paso, accionar un motor paso a paso en diferentes modos de funcionamiento, medio paso y paso completo, realizar de forma básica y en el lazo abierto el control de velocidad y de posición de este tipo de motores. Aquí se muestran algunos de los materiales que fueron fundamentales para la elaboración de la práctica. De los más importantes se encuentra el Curiosity, el teclado matricial de 4x4, la pantalla LCD, el driver con nominación ULN 2003, resistencias, capacitores, LEDs, etc. Sin olvidar pues también equipo importante como taladro, cautín, protoboard, plancha, baquelita, etc. Y ahora un resumen teórico de lo que son los motores paso a paso. A pesar de que en la materia de máquinas eléctricas no se había trabajado antes con estos pequeños motores de corriente directa, durante las materias de electrónica se han manipulado algunos, pero en esta ocasión ya se tiene cierta familiaridad con los de paso a paso, ya que durante este semestre se han estado utilizando en la asignatura de microprocesadores y microcontroladores. Y bueno, como lo dice aquí, el motor paso a paso es un motor de corriente continua sin escobilla, en el que la rotación se divide en un cierto número de pasos resultantes de la estructura del motor. Normalmente una revolución completa del eje de 360 grados se divide en 200 pasos, lo que quiere decir que da pasos de 1.8 grados. Precisamente a que la rotación del eje es dividida en ciertas secciones, este no gira de forma suave, es decir, va girando tanto cruzando a estados intermedios. Mismo dato que lo caracteriza, ya que funciona pues acompañado de un sonido y vibración particular. ¿Y cómo funciona? Bueno, el motor paso a paso está compuesto por su rotor y estator. El estator es una parte estacionaria, mientras que el rotor montado en el eje con un cojinete gira siguiendo el campo magnético giratorio creado alrededor del estator. El estator, hecho de acero u otro metal, es el marco de un conjunto de electroimanes, que son bobinas montadas en lugares específicos alrededor del rotor. Cuando la corriente fluye a través de las bobinas del estator, se crea un campo magnético a su alrededor. Los flujos magnéticos particulares tienen una dirección e intensidad que dependen de la intensidad y la dirección de la corriente que fluye a través de una bobina determinada. Cuando la bobina se energiza, se forma un electroimán atrayendo a un imán permanente montado en el rotor, movido por un cierto desplazamiento con respecto a él. Luego el rotor y el eje giran en el ángulo en el que su posición se opone menos flujo magnético o la resultante de múltiples flujos. Después de pasar por este desplazamiento, se enciende otro electroimán, en este caso una bobina en el estator, y pues se tira el rotor de su nueva posición. Al conmutar bobinas sucesivas, es posible realizar más saltos adelante o hacia atrás, o completar o girar parcialmente el rotor y el eje con él. Ahora, ¿cómo es el control de uno de estos motores?
Bueno, pues se conocen tres funcionamientos. El primero es el trabajo de paso completo, otro es el funcionamiento en medio paso y también está el funcionamiento en modo micropaso. En esta imagen pues se muestra el principio de funcionamiento del motor en modo de paso completo, en una fuente de alimentación de dos fases. En este modo el motor gira en un ángulo resultante de su construcción, puede ser por ejemplo 1.8 grados. Esto pues se calcula fácil. En este caso es necesario dar 200 pasos para un giro completo, ya que 200 por 1.8 da los 360 grados que corresponden a un giro. En esta imagen se aprecia el principio de funcionamiento del motor en modo de medio paso con suministro de dos fases. Y como su nombre lo indica, en este modo la carrera discreta del rotor se divide por dos y haciendo una sola carrera gira la mitad del ángulo nominal. Y en el modo de micropasos, el paso nominal se divide en secciones aún más cortas que en el de medio paso. La relación de división máxima es de 256. Las posiciones individuales de los rotores se obtienen mediante el flujo magnético resultante de las bobinas alimentadas por la onda escalonada. Es por eso que se prefiere la operación de micropaso en aquellas aplicaciones donde se requiere un funcionamiento entre comillas suave del motor o una alta precisión de posicionamiento. Ahora, se pueden encontrar dos tipos de motores paso a paso. Están los bipolares y los unipolares. Los motores de paso bipolares requieren dos fuentes de poder o una fuente de poder de polaridad conmutable, y los unipolares pues requieren solo una fuente de poder. Por hacer una comparación, los bipolares presentan un mayor torque y un menor tamaño que los unipolares. También son más económicos. El control de los bipolares es más complicado, ya que requiere una tarjeta con etapas de control en potencia y giro, mientras que el unipolar se requiere solo un circuito de alimentación. Además, los bipolares tienen mayor anclaje que los unipolares debido a los embobinados. También existe la clasificación de motores por su construcción. Están los de imán permanente, que son esos que se conforman de dos fases y cuatro cables. Son bipolares y se caracterizan por 8 pasos. En estos el estator se conforma de polos devanados y los polos del rotor son imanes permanentes. Y pues al excitar diferentes combinaciones de devanado del estator, este se mueve y retiene el rotor en diferentes posiciones. Y también existe los de reluctancia variable. Estos tienen 4 fases y 8 cables. Son unipolares y se caracterizan por 24 pasos. Cuentan con un rotor ferromagnético. El movimiento del motor paso a paso y su retención resulta de la atracción de los polos del estator y rotor a posiciones con mínima reluctancia magnética que permiten el máximo flujo magnético. Y pues por último también están los híbridos, los cuales tienen 2 fases, 4 cables, son bipolares y se caracterizan por 12 pasos. Como quien dice, es una combinación del motor paso a paso de reluctancia variable e imán permanente. Tienen un rotor de imán permanente y un estator dentado. Bueno, ahora sigue el desarrollo de la práctica, es decir, ahora se mostrará el procedimiento, técnica y normas de la realización de los dos circuitos que pide esta práctica, los cuales pues uno de ellos es para el control de velocidad y giro de un motor paso a paso, y el otro pues es para el control de giro de un motor paso a paso con microcontrolador. Primeramente, el montaje que se propone para la realización de la práctica se presenta en esta figura. Es un circuito para el control de velocidad y giro de un motor paso a paso. Lo primero pues fue utilizar este programa de simulación virtual, Proteus, para crear los circuitos de forma digital y comprobar pues su correcto funcionamiento. Lo siguiente fue utilizar un protoboard para montar el circuito y comprobar que el circuito funcione en físico y también asegurarse de que todos los componentes pues estén en buen estado. Esta es solo una imagen más, pero ahora con el motor insertado. Una vez comprobado que el circuito en Proteus haya servido, sigue el procedimiento de montar el circuito en baquelita,
Entonces lo siguiente fue pasar ese mismo circuito al programa libworld. El documento generado es manipulado en el programa PCBWizard, donde se le dio forma para que todos los componentes se acomodaran pues en una baquelita de 30 por 30 centímetros, que fue en la que se implantó el circuito, comprobando así pues que las conexiones fueran las correctas. Lo siguiente pues fue imprimir el circuito en una hoja de acetato. Este circuito pues fue implantado en la baquelita con la ayuda de una plancha, quedando como en la imagen de la izquierda. Ya una vez pegado el circuito a la baquelita, lo siguiente fue someter la placa a una reacción química con ácido férrico, pues este cumplió la función de marcar los caminos de las conexiones. Ya una vez que se limpia la placa con un poco de acetona, queda de esta manera, lista para que con un taladro pues hicieran los orificios donde se insertaron los componentes y puente generado. Finalmente, con la ayuda de cautín y estaño pues se procede a soldar o bien a unir todas las conexiones entre los componentes, quedando como en las imágenes estas por ambos lados. Cabe mencionar que el circuito de la baquelita no pudo funcionar de forma correcta. Sin embargo, pues está comprobado que el diseño que se hizo es funcional, ya que se probó primeramente en protoboard. Como se observa en este videoclip, el circuito funciona de forma correcta. Por hablar de su funcionamiento, el funcionamiento de este circuito, se sabe que el flip-flop es un circuito multivibrador que tiene dos estados estables y que también puede almacenar información. Podemos hacer que cambie de estado mediante señales aplicadas a una o más entradas de control. Es por eso que en este circuito se utiliza un botón el cual pues controla la entrada del flip-flop y hace que cambie de un estado a otro, lo cual pues es lo que precisamente controla hacia dónde girar el motor, es decir, si queremos que gire en sentido horario o en sentido antihorario. Lo que hace el temporizador 555 es producir pulsos de temporización con una gran precisión y además puede funcionar como oscilador. Es por eso que agregándole un potenciómetro se puede variar la frecuencia del circuito, controlando de esta manera la velocidad a la que se quiere que gire el motor. El 74LS194 puede operar en paralelo serie. Cuando opera en serie contiene 4 salidas que pueden ser desplazadas hacia la derecha o hacia la izquierda. La dirección depende de 2 pines, los cuales son S1 y S2. Y pues dependiendo del desplazamiento de las salidas, el motor girará en un sentido u otro. Y finalmente está el ULN 2003, un circuito integrado muy versátil que está compuesto internamente por 7 drivers idénticos e independientes entre sí. También cuenta con 2 transistores en configuración, la cual consiste en conectarlos en cascada, obteniendo una ganancia muy elevada que multiplica la ganancia en cada uno de los transistores, de los 2 transistores. Y pues gracias a esto es que se pueden controlar cargas de una cierta potencia con corrientes de entrada muy pequeña. Ahora en la segunda parte se pide hacer un circuito para el control de giro de un motor paso a paso con microcontrolador. Esta parte prácticamente pide reemplazar el circuito electrónico por un microcontrolador. Se mencionaba que se puede usar un motor de paso bipolar o unipolar, por lo que se usó pues el mismo de la primera parte. Y también se pedía que contara con un teclado desde donde se pudiera programar el paso del motor y la dirección, y a su vez una pantalla LCD que donde se muestre el paso y la dirección de giro. El primer paso en esta segunda parte consistió en generar el código en MPLAB, un programa con el cual pues ya se están familiarizados por la materia de microprocesadores y microcontrolador. Se realizaron las configuraciones adecuadas y se crearon las librerías correspondientes. Cabe mencionar que se programó el PIC 16LF1939 por las mismas razones en que pues ya se ha trabajado antes con este material. Una vez generado el código y comprobado que no tiene fallas, se procede a probarlo en la misma simulación del programa Proteus. Cabe mencionar pues que se creó un teclado con una serie de botones en matriz de 4x4, ya que el simulador no contaba con teclado en su librería.
Ya comprobado que la simulación funciona correctamente, lo siguiente fue cargar el código al PIC y entonces pues se procede a realizar todas las conexiones de forma física, uniendo entre sí cada uno de los dispositivos necesarios. En este circuito, a pesar de que se ve muy complejo por tantos dispositivos, en realidad es más sencillo. Todo está en la programación. Por hablar de su funcionamiento, las teclas asterisco y gato controlan la dirección del motor, asterisco para el sentido horario y gato para el sentido antihorario. Con los números desde el 1 a 9 y 0 se introducen los grados que se desean que gire y con D se avisa en que comience a arrancar. Y pues la función de la pantalla LCD solo es mostrar todo lo que se va indicando en el teclado, es decir, muestra el sentido en que gira el motor y los grados pues que este gira. En forma de conclusión, ya se ha visto que un motor paso a paso pues es un dispositivo electromagnético que convierte una serie de pulsos eléctricos en desplazamientos angulares, lo que significa que es capaz de girar una cantidad de grados, es decir, a paso medio o a paso, como se vio pues en el resumen teórico, esto pues dependiendo de sus entradas de control. De igual manera, ya con lo investigado previamente, pues he visto que este tipo de motores son ideales para la construcción de mecanismos, en donde se requieren movimientos muy precisos. Además, se puede decir que estos se caracterizan principalmente por el hecho de poder moverlos un paso a la vez por cada pulso que se le aplique. Es por eso que este tipo de motores pues son muy utilizados, ya que pueden moverse a deseo del que los use. Esto pues también según la secuencia que se les indique a través de un microcontrolador. Por otra parte, es interesante cómo se ha combinado la programación con el motor en esta práctica, es decir, cómo se complementó el hacer girar el motor dependiendo lo que se le indicara en un teclado y que a su vez pues estas indicaciones se mostraran en una pantalla. En conclusión, esta práctica me ha permitido conocer un poco mejor el funcionamiento de otro tipo de motor, en esta ocasión pues uno a paso, además de que se ha fortalecido pues, mis habilidades a retomar ciertas prácticas que había dejado de hacer, como soldar, utilizar programas con LeafWare, PCBWizard o Proteus. Además pues, de fortalecer la programación que hasta este punto de la carrera sigue siendo muy fundamental y se sigue utilizando. Y bueno, estas son las fuentes de información que se consultaron para la elaboración de esta práctica. Esto fue todo. Espero que la presentación haya sido entendible y de agrado. Gracias.